Sierra Tarahumara. Muy bien, vamos a tomar el tiempo para nuestra enseñanza en esta mañana. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Una carta que es vital, es un pilar. Claro, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es útil, dice la palabra misma de Dios, ¿verdad? Nos enseña, nos corrige, nos edifica. La palabra de Dios es la que nos dirige y es nuestra norma de vida, ¿verdad? Y en esa palabra de Dios hay algunas cartas, pasajes vitales para el funcionamiento de la iglesia, tan importantes que realmente nos dictan el paso a paso de cómo debe estar un cristiano genuino, un creyente en Cristo, en la iglesia. Y esa carta es la carta a los Efesios. Al igual, Efesios, Colosenses es muy similar. Filipenses trata algunos otros temas, pero siempre enfocado a la vida práctica y la fe práctica de la iglesia, de los creyentes. Ahora, en esta mañana, hermanos, vamos a iniciar una porción a partir del capítulo 5 en Efesios, en la que el apóstol Pablo continúa hablando acerca de lo que el cristiano debe hacer y cómo debe vivir. Recuerden que estamos en la segunda parte de la carta, en la cual ahora es práctica. La palabra clave es andar, es vivir, es hacer, ¿verdad? Son verbos en un presente y imperativo que nos están diciendo cómo debemos nosotros vivir al haber entendido la doctrina, la obra de Cristo en nuestra vida. Ahora, en este capítulo 5, Cristo, por medio del apóstol Pablo, y eso nunca lo olvide, es Cristo. Es el Señor de señores, el que nos habla a través de su palabra. Por tanto, como nosotros, miembros de ese reino del Rey, somos súbditos para obedecer. Y ahora Cristo, por medio del apóstol Pablo, continúa exhortando a la iglesia acerca de la práctica cristiana. La manera en que el creyente debe ser identificado y que, por supuesto, el Señor no solo espera que eso haya en nuestras vidas, sino que demanda, porque son mandatos de parte de Cristo, demanda que su pueblo debe perseguir y evidenciar permanentemente y progresivamente en la vida práctica de cada cristiano. El Rey nos habla y dice: yo te mando estas cosas. Gracias a Dios que no nos deja nuestros propios recursos, porque sería imposible hacer lo que el perfecto Señor Jesucristo nos manda, si no es con los recursos que Él mismo nos ha provisto, como ya vimos en la primera parte de la carta. Ahora, en esta sección de la carta somos llamados de esta forma. Mira lo que dice el capítulo 5, verso 1. Aquí es donde viene el tema que trataremos por unas 3 sesiones, si Dios nos permite. El tema general, de alguna forma, o por ponerle un título, dice el versículo 1: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuevamente, es un mandato: sean. Esto es lo que yo quiero que suceda en tu vida. Esto es lo que yo demando de tu vida, cristiano. Sed pues imitadores de Dios. Esta sección nos llama a ser imitadores. Ahora, ¿qué significa, a qué se refiere imitar? Imitar, bueno, imitar se refiere a aquella persona que copia y reproduce características específicas de otra persona. Copia y reproduce características específicas de otra persona. De hecho, la palabra de donde viene este término imitar es la palabra mimetes, de donde viene lo que nosotros entendemos como mimo o mímica, que es ver las características en alguien y reproducirlas. Yo, ¿verdad? En mi vida. Somos llamados entonces a ser imitadores. La iglesia entonces es llamada, cada creyente es llamado a copiar y reproducir en nuestras vidas diarias aquellas características de Dios que nos han de identificar como verdaderos hijos amados por Dios. Ok, al escuchar esto, hermanos, entonces la idea es la siguiente: que la manera en que yo vivo debe ser una imitación, habiendo entendido este término, una imitación
de quién es Dios y cuál es su carácter. Eso es lo que el creyente debe hacer. Hermanos, una verdad que no podemos esquivar es que un hijo se identifica inevitablemente al adquirir por imitación las características de su papá, sean buenas o sean malas. Yo a veces me sorprendo al ver, por ejemplo, actitudes que tiene luego Santiago o que tiene Carly, en las cuales a veces incluso antes de que yo diga, está tan pequeño que no creo que lo haya aprendido, pero la reproduce aunque están chiquitos. Y a veces yo pienso que en un sentido, no tengo quizá por ahí una evidencia bíblica para decir esto, pero me parece que muchas de nuestras cosas y características las heredamos también. De tal manera que ellos lo aprenden incluso desde su propia esencia, lo que son, su forma de reaccionar o de hablar, su forma de reírse. Pero lo que sí es verdad, hermanos, es que el hijo aprende por estar imitando a su padre. Desde pequeños están observándonos. Esos pequeños ojitos, ¿verdad? Que decimos que son inocentes, aunque ya hemos aprendido en la Escritura que no hay inocente ni aun uno, pero sí unos ojitos que no conocen, ¿verdad? Que no han experimentado nada, pero siempre están observando. Y muchas veces las cosas que a ti no te gustan de tus hijos, las han aprendido de ti. Las han aprendido de mí. Y eso es una verdad que no podemos evitar. Entonces, utilizando esa imagen de un hijo que imita a su padre, incluso en aquellas cosas inconscientes, el Señor entonces nos enseña a nosotros que debemos ser imitadores de Dios. Ahora, esa identificación de las características reproducidas en otra persona por ver a alguien más, fue de lo que el Señor habló a los líderes judíos que intentaban matarle. Cuando en Juan capítulo 8, verso 44, el Señor les dice, ustedes son de su padre el diablo. Y eso caló hasta el hueso. Eso caló hasta el hueso porque ellos se creían a sí mismos y ante el pueblo como los piadosos, como los líderes, ¿verdad? Deberían serlo, pero no lo eran. Y cuando el Señor dice, tú eres de tu padre el diablo, imagínate adentro y los dientes rechinando, ¿verdad? Pero Él les explica por qué les está diciendo esto. Ustedes son de su padre el diablo, ¿y qué pasa? Y quieren hacer los deseos de su padre. En un sentido, lo que está diciendo es, imitas el carácter y no es el de Dios. Es el carácter del diablo. ¿Por qué? En ese diálogo en Juan 8, ellos habían ya planeado cómo matarle y estaban planificando y buscando la oportunidad para entregarle a muerte. Obviamente el Señor se dio cuenta, todos, de hecho sus hermanos carnales también se habían dado cuenta, todos sabían que lo odiaban y lo querían matar. Era un secreto a voces. ¿Y por qué les dice que eres como tu padre el diablo? Dice, él fue un asesino desde el principio. Esto que quieres hacer te identifica con el asesino número 1, que es Satanás. Él fue el que produjo la muerte. Claro, el que imputó la muerte fue Dios, pero él fue el que entró y engañó para llevar a eso a los hombres. Él fue el que, no que poseyó a Caín, pero sin duda lo instruyó para hacer lo que hizo con su hermano Abel. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Sus acciones no eran de acuerdo a la verdad de Dios. Sus palabras no eran de acuerdo a la verdad de Dios. Sus pensamientos no se ajustaban a los principios bíblicos. Y les dice, en él no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y tú reproduces a tu padre. Fueron palabras duras, pero que nos enseñan cómo es importante, es vital, que cada uno de nosotros podamos analizar qué es lo que reproducimos en nuestra vida.
¿Qué es lo que yo estoy imitando? Porque eso refleja quién soy yo, mi naturaleza. Ahora, entonces, el creyente es llamado porque debe reproducir características que nos identifiquen con Dios como nuestro verdadero y amoroso Padre. Todos decimos que Él es nuestro Padre, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se trata de que no lo digas. Se trata de que cuando te vean te digan, oye, tú eres hijo de Macías, ¿verdad? Porque te pareces, porque actúas igual que Macías. Y que puedan decir, oye, tú tienes actitudes que no he visto en otra persona. O quizás nos digan, yo he visto actitudes en ti que te identifican con. El punto es, hermanos, que necesitamos que nos identifiquen esas acciones con nuestro verdadero y amoroso Padre. Es decir, hermanos, en una palabra, en una frase, nuestro todo en la vida cristiana es que el carácter piadoso de Cristo se haga evidente en nosotros. Para eso nos salvó. Tienes un trabajo, tienes una escuela, tienes un hogar, tienes un matrimonio, tienes unos hijos, tienes una iglesia. Todas las esferas de tu vida tienen un propósito y una meta sublime. El todo del creyente es hacer evidente el carácter piadoso de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si ese es el propósito supremo de haber sido salvado, de que nos haya dado vida, eso se va a aplicar y va a modelar todas las esferas de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en donde sea. Dice la Escritura que debemos llegar a ser conformados cada vez más a la imagen ¿de quién? De Cristo, no del pastor. Pero aquí es algo que luego usamos como una excusa. Mira, yo soy imperfecto, tú debes seguir a Cristo y debes imitar a Cristo. Sí, pero recuerda algo, el liderazgo que Él puso en la iglesia debe ser un imitador de Cristo para que los demás imiten el liderazgo de su iglesia. Así es como funciona, hermanos, a todas las escalas. Debemos reflejar la imagen de Cristo. Acompáñame por favor a Mateo 5:48, por favor. Estamos ahorita en la parte introductoria en la que estoy explicando el tema imita a Dios tu Padre, que es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en estas sesiones siguientes. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 48. Por favor, hermanos, les invito a que me ayuden a leer. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mira lo que dice Cristo a los que creían en Él. ¿Listos? Fuerte, hermanos, ¿qué dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira la demanda del Señor. ¿Cómo debo ser? Tienes que ser perfecto de la misma manera como vuestro Padre es perfecto. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Y todo lo demás nos está distrayendo del trabajo primordial que Él nos ha puesto. Ser perfectos como nuestro Padre que es perfecto. Que nada haga que nuestra caminar en el Señor y crecer en el carácter de Cristo, que nada haga que nos esté distrayendo de eso. Eso es lo primordial. Ahora, un creyente obediente debe buscar con diligencia el carácter de Dios, reflejar el carácter de Dios, como el apóstol Pedro lo dice. Mira, primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Creo que todos los apóstoles obviamente comprendían este propósito indispensable, vital en la vida de un cristiano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. ¿Listos? Ok, lo leo aquí. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes. Ok, ¿cuál es la condición para que lo que viene se pueda cumplir? Que seamos hijos que obedecen. Que van a estar esforzándose en hacer lo que estamos aprendiendo para reflejar su carácter. Bien, como hijos obedientes, mira, primera cosa, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia.
Tú y yo no conocíamos la verdad de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo eso, sino lo que Cristo le dijo a los apóstoles: bien, cuando alguien haya creído, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿A quiénes? A ustedes, apóstoles. Ustedes se las deben enseñar a ellos. Entonces, yo no conocía la verdad. Vine a Cristo porque entendí el Evangelio, creí en Él, me arrepentí, le pedí perdón por mis pecados. Lo reconocí como mi amo, mi Señor, mi Padre. Pero ahora, a partir de ahí, no quiere decir que ya sé toda la verdad. De hecho, Cristo dijo: mira, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y ese término hará libres es que va a ser algo que va a ser permanente y progresivo en la vida de una persona. La verdad tiene que estar ubicada en el día a día de nuestra vida. ¿Por qué? Por esta importancia. Dice, tú antes actuabas y te conformabas. Implica como un líquido cuando lo pones en una botella, por más retorcida que esté esa, tomas ese molde y esa forma. En otras palabras, ustedes se amoldaban para hacer las cosas porque no conocían la verdad. Las hacían de acuerdo a lo que entendían, ¿cierto? Pero ahora no lo hagas, porque ahora ¿qué pasa? Ya conoces la verdad. Hermanos, es una falta nuestra escuchar una verdad y omitirla en la semana que inicia. Es una falta. Volvemos a hacer las cosas de la misma manera en que siempre las he hecho porque es bien difícil cambiar. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dios te da lo que necesitas para hacer esos cambios. Pero dice, antes era por ignorancia, pero ahora sabes. Entonces, como hijo que obedece lo que su padre le está diciendo, ya no te conformes de esa manera como antes, sino ¿qué es lo que dice el texto? Dice el versículo, sigo el versículo 15. Sino que así como aquel que los llamó, y esto habla del llamado eficaz cuando vienes a los pies de Cristo, no el llamado general de predicar el Evangelio, sino cuando te haces su hijo, sino así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, y menciona Levítico, sean santos porque yo soy santo. Ahora, noten lo interesante de este texto. Dice el pasaje, así como Dios es santo. Normalmente tenemos el concepto de santo enfocado a un área en particular en cuanto a Dios. Cuando yo digo que Dios es santo, ¿qué es lo que viene inmediatamente y naturalmente y correctamente a nuestra vida cuando oímos que Dios es santo? Que Él no ¿qué? Él es sin pecado. Dios es santo, pensamos entonces inmediatamente en la parte moral. Él no ha pecado. Pero el término santo, la base de esa palabra santo es apartado. Lo que implica es, ser santo implica que es diferente al resto. Completamente. Entonces, obviamente esto aplica en su moral. Todo el hombre es pecador y esto es lo que más resalta su santidad en comparación con nosotros. El hombre es pecador y Dios no, y decimos es santo, sí, pero también el pensar que Dios es santo es que sus pensamientos no son como los de la humanidad. Sus planes, sus designios, sus actitudes, sus reacciones, sus palabras, todo Él es santo. Todo Él es distinto a la humanidad caída en pecado. Él es santo, Él es apartado, Él es mayor, Él es de otra clase, por decirlo de esa forma. Bien, nota lo que nos está diciendo el Señor. Sé santo en toda tu manera de vivir. No, si lo traducimos de manera directa a pecado, diríamos, no peques en todo lo que haces. Pero el punto va más allá. El punto es que todo lo que haces, pienses, digas, actúes, sea diferente a como lo hace el mundo, sea como lo hace tu Padre. Que sea de esa forma, de esa clase. Ahora, bien interesante, lo que en Levítico era una imposibilidad. Cuando la ley se da y dice, sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios.
lo que estaba diciendo en realidad era mostrando, era la condena que había sobre nosotros. ¿Cómo yo puedo ser santo como Dios? Es imposible, no es posible llevarlo a cabo. En ninguna de las facetas, pensando en lo moral, menos. Pero ahora a nosotros nos dice, tú sí tienes que ser santo como tu Padre es santo, porque el Hijo se identifica por las características que reproduce de su Padre. Esto nos enseña dos cosas por lo menos. Una, que sí se puede llevar a cabo. Dos, que nos van a demandar cuentas por no hacerlo. Vuelvo a hacer la misma afirmación. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora, dice el versículo 17, y si invocan por Padre o como Padre, mira, tú eres hijo, Él es tu Padre, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Toda tu vida en esta tierra debe ser con el temor al Señor ¿de qué? De obediencia. Hacer lo que Él me enseña que debo hacer. Ese es el todo de tu vida. Se lo dijo Salomón a su hijo, probablemente Roboam, el cual fue un necio, pero dijo Salomón, y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Guardar sus mandamientos no es ser una bodega enorme de conocimiento. Guardar sus mandamientos es obedecer a Dios. Ese es el todo del hombre. Entonces, esta sección nos habla por lo menos de tres áreas en las cuales debemos andar diariamente para ser imitadores de Dios. Regresa conmigo a Efesios si te moviste de allí. Mira por favor lo que dice en Efesios, capítulo 5, verso 2. Voy a leer los andar, ¿verdad? Cómo andar, que es la manera en que nos vamos a identificar por imitar a Dios. Algo que debe hacerse permanentemente, progresivamente. Capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice la primera frase? Y anden en el amor. ¿Qué me va a identificar con mi Padre Dios? Me va a identificar si mi andar, esto habla de algo como es mi conducta permanente, se identifica con el amor de Dios. Segunda cosa, capítulo 5, versículo 8. Por favor, véanlo allí, 5:8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Algo más que me identifica como hijo de Dios es andar en luz. Y una tercera cosa en esta pequeña sección que veremos, capítulo 5, versículo 5:15. El resto de los textos están unidos a estas tres ideas. Dice capítulo 5, verso 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Muy bien, ¿a qué te refieres, Pablo? No como necios, sino como sabios. Andar en sabiduría. El amor, la luz, y a lo que se refiere, y lo estudiaremos, y sabiduría, son los tres aspectos que te deben identificar con tu Padre. Y esos tres aspectos, hermanos, se convierten en la meta de nuestro día a día. Ahora, esperemos que nos va a alcanzar el tiempo para lo que vamos a ver enseguida. Seamos imitadores de Dios. Imita a Dios tu Padre. Y lo que hoy hablaremos, o por lo menos iniciaremos, andando en amor. Andando en amor. Ok. Alguien escribió lo siguiente, préstale atención. Debido a que nuestro Padre Celestial es santo, ya lo mencioné, nosotros hemos de ser santos. Porque Él es benigno, debemos ser benignos. Porque Él es perdonador, nosotros debemos ser perdonadores. Por cuanto Cristo se humilló a sí mismo, nosotros hemos de humillarnos. Puesto que Dios es amor, nosotros como sus hijos amados
debemos andar en amor. Entonces, es importante identificar y entender cómo podemos reflejar y poseer el amor de Dios. Bueno, no solo es posible andar en amor y reflejar ese amor, sino como hemos estado afirmando constantemente, es un mandato a amar como Dios nos ha amado. Y en esta mañana debemos analizarnos qué clase de amor es el amor que nosotros tenemos, que nosotros profesamos. ¿Podemos reflejar y poseer el amor de Dios? Bueno, debemos decir algo. La humanidad manifiesta amor. ¿No es cierto? Yo he visto madres, o por lo menos he sabido de madres, que literalmente han dado la vida por sus hijos, porque les aman. Y todo para que él pueda vivir y dan su vida. Y podríamos decir, no, eso no es amor. No, sí, claro que es amor. Es una manifestación de amor. En esas relaciones con las gentes que más amamos, muchas personas han dado su vida. Algunos han amado a su nación y han dado su vida por su nación. Algunos han amado, ¿verdad? A su esposa, ¿verdad? Y dan su vida por su esposa. Y son manifestaciones de amor. Ahora, lo que quiero decir es esto. La humanidad y la creación puede comunicar una parte de esta característica que no solo emana de Dios, sino que es la característica de Dios. Dios no tiene amor, Dios no produce amor, Dios es amor. ¿Y por qué la humanidad lo puede comunicar o manifestar? Porque Dios se lo ha comunicado de forma intrínseca al habernos creado. La humanidad, la Escritura utiliza un término que dice, ya no tienen amor humano. El afecto natural lo llama la Reina Valera. Eso que debiéramos nosotros tener de manera natural ahora parece desaparecer cada vez que el pecado está abundando. Y vemos a hijos matar a sus padres, a padres matar a sus hijos. Vemos personas que se hacen daño y se matan unos a otros sin la más mínima temor, con risas. Eso es terrible. Ese afecto natural. ¿Y por qué natural? Porque es algo que Dios plasma en la humanidad. ¿Para qué? Para reflejar que Él los creó. No somos animales. Una de las preguntas de la primera semana de clase de Carly fue que era una persona. ¿Y cuál es el concepto general de los muchachos cuando responden? Bueno, me comentaba Carly, ¿verdad? Somos animales que hemos progresado, que hemos evolucionado, que nacemos, tenemos relaciones, lo que sea, amistades, crecemos, nos morimos. Yo ya sé, le aumenté, ¿verdad, hija? Y nos morimos, ¿no? Y decimos somos al igual que al igual que los animales, nada más que en otra posición de evolución. No, una marca de que la humanidad fue hecha a la imagen de Dios, en un principio, es su capacidad de mostrar amor. Entonces, Dios plasma de una manera intrínseca el amor en las personas, en los seres humanos. Pero aquí hay algo que es distinto. El amor perfecto y sublime de Dios, ese no es natural. Cuando vinieron los falsos a tratar de culparlo y de llevarlo a la muerte, le hicieron una pregunta a él, ¿cuál era el más grande mandamiento de todos? Y él entonces dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante en importancia, semejante en necesidad de obedecerlo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Inmediatamente ellos intentan cubrirse y dicen, muy bien, es verdad lo que has dicho, pero ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿quién es el que es digno de mi amor? Porque esa es la característica del amor humano. Tienes que ganarlo. Tienes que ser digno de que te ame. Y la pregunta es, bien, ¿quién es mi prójimo? El Señor da la parábola del buen samaritano. Ahora, ya hemos hablado un poquito de eso.
la parábola del buen samaritano, como cada parábola del reino, no implicaba que el Señor estaba diciendo, hagan eso y sean buenos samaritanos. Lo que estaba diciendo es que nadie lo hace. Nadie por su enemigo, un judío con un samaritano que eran enemigos y siempre se peleaban, nadie por su enemigo va a dejar su dinero, va a dejar sus bienes, lo va a amar, lo va a cuidar, lo va a cargar, lo va a llevar y le va a decir a alguien, oye, lo que él gaste, ponlo a mi cuenta, lo amo a este enemigo mío. Cuando el Señor explica la parábola del buen samaritano, le dice, ¿quién crees que fue el prójimo de ese que fue atacado? Y entonces le dice, el samaritano. Ve tú y haz lo mismo. No había razón para amarlo, eran enemigos. Pero le enseñó que el amor que debemos practicar, el amor de Dios, entre muchas cosas que veremos, es que es inmotivado, es incondicional. El punto de esa parábola es, tú has pecado porque dices haber guardado los mandamientos y eres el líder aquí de Israel y te crees que amas a Dios y crees que amas al prójimo, pero eres un pecador y no amas ni al prójimo ni amas a Dios tampoco, porque nadie puede amar al que ha visto, no puede no amar al que ha visto. ¿Cómo es? Ok, por ahí va. Nadie puede decir que ama al que no ha visto si no amas a los que puedes ver. Esa es mi traducción, Reina Macías, ¿verdad? A los que puedes ver, no puedes. No hay una relación intrínseca entre esos dos mandamientos. Bien, el punto, hermanos, entonces es que la humanidad no posee ni practica este amor divino, sublime, que la Escritura lo llama constantemente con un amor ágape, es el término que utiliza. No es ese amor, no es natural en nosotros. Es un amor sobrenatural. Y ese amor solo puede ser comunicado, no como el amor general que mencioné hace un momento, en el cual Dios puso un amor natural, un aspecto del amor para con los demás, sino que este amor solo puede ser comunicado por quienes han experimentado el amor perdonador, el amor restaurador y sacrificial de Dios en sus vidas. Es posible imitar su amor, porque se supone que has experimentado su amor. Nota lo que dice, por favor, 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Les pido que ustedes lo lean, hermanos, en sus Biblias fuerte. 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Debemos imitar ese amor, pero estamos entendiendo que ese amor al que somos llamados no es natural en la humanidad. Por favor, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. Adelante, hermanos. Nosotros le amamos a Él. ¿Cuál fue la razón de que este amor se hiciera posible? Está hablando del amor de una criatura hacia afuera. Dice, no es porque surja de ti, no es porque surja de la criatura, del hombre, sino porque fue amado primero. En un sentido, hermanos, en esta porción, cuando está hablando el apóstol Juan, está haciendo referencia al hecho de que algo que identifica a los creyentes en contra de los que identifica a los perdidos, aún dentro de la misma congregación, es que unos siempre están aborreciendo a los demás y no son capaces de amar a los demás, o por lo menos no con los que tienen problemas. Y entonces dice el apóstol Juan, una característica de que somos hijos de Dios es que amamos. ¿La idea cuál es? Como Dios ama. Ahora, ¿por qué puedes amar como Dios ama? Porque fui amado por Dios. El experimentar el amor de Dios en mi vida me capacita para poder amar de la forma en que Él me ha amado. Hermanos, estamos diciendo esto entonces, ¿qué quiere decir? Que es una condición. Si tú no has experimentado el amor perdonador, sacrificial, el amor restaurador de Dios, al momento el cual se recibe al momento de la salvación,
Al momento de comprender a través de la Escritura, ese amor va aumentando en entendimiento en nuestra mente. Si no has experimentado eso, no puedes amar como Dios nos manda a amar en esta porción. Es imposible. No puedes ser tolerante como Dios te manda a ser tolerante y a mí. No es posible que podamos perdonar como Él nos perdonó, porque no he experimentado eso y no surge de mí, es sobrenatural. Tuvo que haber habido una experiencia de amor de Dios en mi vida al momento de la salvación. Ahora, quiero decir que toda la persona que cree en Cristo y recibe el perdón de sus pecados, experimentó, todos y cada uno, el amor sublime de Dios en tu vida. Pero fuera de eso, simplemente es imposible. No puedes pedir que un árbol de espinos dé buenos frutos. No puedes tomar es así, ¿no? De los espinos uvas, no puedes tomar. ¿Sabes cuál ha sido el problema, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia? El problema es que los creyentes nos seguimos conformando a la manera de vivir antes de tener conocimiento de la verdad. Entonces, al conformarnos de esa manera, voy a tener que dejar el resto para la siguiente semana, pero al conformarnos de esa manera, mira, nos vamos a llevar bien con los que nos llevan bien con nosotros. Vamos a ayudar a aquellos que son amables con nosotros. Vamos a perdonar aquellas faltas que no tengan mucho que ver conmigo, no me hayan dañado demasiado. Voy a invertir en aquellos que yo sé que lo merecen. Escucha algo, eso pasa en la iglesia. Pero hay algo más, eso lo hace cualquier persona. Entonces, el problema es que las personas que están debajo de ese techo en la iglesia local y están viviendo de esa manera, obviamente cuando viene algo que transgrede o traspasa sus límites, ya no va a perdonar como perdonaba al otro, ¿verdad? Ya no lo va a amar ni le va a hacer las cosas porque esta persona me ha dañado, y entonces comienzan las divisiones y particiones. Porque el amor natural solo llega a ese límite, hasta cuando me conviene. Ahora, el punto es este, que como la iglesia llega a acomodarse a vivir de esa manera, pues todos los que están en esa habitación pueden decir y pensar, oh, yo sí amo. Todos amamos de la misma manera acá, abajo de este techo. Pero ¿qué pasaría si el grupo llamado hijos de Dios, dentro de ese techo, abajo de ese techo, de esa iglesia local, comienzan a practicar el amor sublime de Dios porque tienen capacidad de hacerlo, ya que han entendido la verdad y ya que han experimentado el amor de Dios, y comienzan a amar y perdonar como el Señor dice que nos perdonó y nos amó, y los demás van a ver y dirán, yo no puedo perdonar como tú perdonas? Es ahí donde las personas comenzarán a darse cuenta de su necesidad de Cristo y dejar de estar engañados pensando que tienen a Cristo y no lo tienen. Esa es la idea de la carta de Primera de Juan. La idea de la carta de Primera de Juan es, más que señalar a los que están mal, es señalar a los cristianos y decir, vive como cristiano. Y de esa manera, de manera automática, los que no son, se verán ellos mismos avergonzados. Y eso será bueno. ¿Sabes por qué? Porque será una manera en que esas personas dirán, yo necesito lo que estos tienen. Entonces, hermanos, muchas veces el amor practicado es el amor general y humano que todos pueden llevar a cabo. Es posible imitar ese amor porque somos adoptados y nos llama Pablo hijos amados, hijos que han experimentado el amor del Señor. Ahora, aquí está, el creyente recibe la facultad al momento de recibir el Espíritu Santo, la facultad de amar al momento de recibir el Espíritu Santo. Romanos 5, por favor, vayan conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Listos? Por favor, hermanos, lean ustedes capítulo 5, versículo 5. Trae la idea del verso anterior, pero está bien. Vamos a leer, por favor, el 5:5. Adelante.
Ahora, aquí hay algo interesante. El amor de Dios, es claro a qué amor se refiere. A ese amor al que somos llamados a amar como Dios nos ha amado. Ahora, el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué dice? El Espíritu Santo que nos fue dado. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? ¿Quiénes exclusivamente lo tienen, hermanos? Los hijos solamente. Quiere decir entonces que, como dice Aarón, los hijos de Dios tienen el Espíritu, en ellos se ha derramado. Y ese derramar no solamente es que has experimentado el amor de Dios hacia ti, sino que al momento de verterlo sobre ti, tienes la capacidad de amar a los demás. Y tienes que crecer en ese amor, porque hay una lucha con este recubrimiento llamado carne, pero ya ha sido derramado en ti por el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo si no es por haber recibido el Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, nuestro amor debe ser un amor divino. Cuando tú ames de esta manera a alguien, esto nos lleva a algo, a decir al Señor: Señor, gracias por darme esta capacidad de amar a estas personas, porque los amo genuinamente, pero entiendo que no es algo que emanó de mí, es algo que tú me entregaste. Y entonces, cuando tú veas y entiendas y digas: yo no estoy amando como Dios me ha amado, tú puedes ir al Señor y puedes decirle, y debes decirle: perdóname, porque tú me has amado y me has otorgado un amor divino, y yo no estoy amando de esa forma. Controla mi vida, úsame con tu espíritu, yo quiero amar como tú me amaste. Solo un creyente puede orar de esta manera. Termino con esta idea, esta parte, ¿verdad? Aquí nos vamos a detener. La única forma de ser imitadores de Dios es de esta forma. Si Cristo, a través del Espíritu Santo que vive en mi vida, que vive en mí, vive Él su vida perfecta a través de nosotros. Hay un libro que se llama Hechos. ¿Has leído bien cómo se llama el libro completo? Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Alguien dijo algo que es muy cierto. Lo que refleja el libro de Hechos en sí no son los hechos de los apóstoles. Si tenemos un entendimiento correcto, claro que eran ellos los que estaban ahí, la iglesia funcionando a partir de ahí, pero son los hechos de Cristo a través de la iglesia. Cristo siguió haciendo su ministerio después de partir, como si estuviera en la tierra, pero fue a través de su pueblo, a través de los creyentes. Cristo manifestó su amor, su poder, levantó muertos, dio salvación. A través de la iglesia, Cristo seguía trabajando. Entonces, en realidad, lo que hace Lucas al unir Lucas con Hechos, porque es un solo libro en 2 tomos, es el mismo escritor, es demostrarte: mira, esta fue la vida de Cristo en la tierra y esta es la vida de Cristo en la tierra desde el cielo. Qué interesante. Así es como Cristo obró a través de sus hijos en la tierra. ¿Quieres y yo quiero ser imitadores de Dios? Cristo debe vivir a través de mí. Cristo debe gobernar. Cristo debe determinar qué se hace. Dependemos del control, dirección y capacitación del Espíritu Santo en nosotros. Estamos ahí en Efesios y vamos a leer este texto 3:16 y 19. Mira, escucha lo que dice aquí Pablo, ya pasamos por ahí. Pablo está orando al Padre y le dice: le ruego que Él les conceda a ustedes, nota, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Le faltará algo a Dios? No, tiene todos los recursos. ¿Y qué es lo que pide? Que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es decir, capacita a estos creyentes. Capacítalos. ¿Para qué? Verso 17. Cuando pide por ello es para que de manera, en respuesta a esa oración, que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Recuerdas que aquí no es la salvación? No es de que si Cristo vino a mi corazón,
sino que habite es que Cristo gobierne esa casa, que Cristo gobierne esa vida, para que Cristo, vamos a poner ese término, para que Cristo, ya me perdí aquí, para que Cristo gobierne por la fe sus corazones. Y recuerda que el corazón es la base de las decisiones, pensamientos, determinaciones, emociones, de donde salen las palabras, de donde salen las intenciones. Y si Cristo la gobierna, ¿sabes qué se va a manifestar? Cristo en la tierra, a través tuyo, a través mío. Y entonces dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender, y comienza a decir, entender el amor de Cristo en toda su magnitud. ¿Para qué? Lee por favor versículo 19, hermanos. ¿Listos? Ustedes lean el 19 y terminamos. ¿Qué dice? Completamente gobernados por toda la plenitud de Dios en toda tu vida. Él viviendo en ti. Hermanos, necesitamos ser imitadores de Dios. Y para imitar su amor, debo experimentar el amor de Dios en mi vida, para entonces poderlo vivir en sujeción al Espíritu Santo. Próxima semana vamos a hablar qué caracteriza el amor de Dios, cómo se ve el amor de Dios en la práctica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias por habernos amado. No hay ninguna palabra mayor, quisiéramos decir más, pero solo conocemos esta palabra. Gracias. Porque no merecemos nada de lo que hemos experimentado. No merecemos el perdón. No merecemos ser reconciliados. No merecemos haber recibido la herencia eterna. No merecemos ser tratados como justos. No merecemos, Señor, ser capacitados por el Dios Santo. Solamente gracias por habernos amado. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, capacítanos para imitarte en nuestra vida diaria. Y así parecer realmente hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Te alabamos nuevamente en Cristo Jesús. Amén.